Bueno, pues en este video vamos a ver a grandes rasgos cómo es el proceso de llenado de la base de datos del proyecto IU. En este caso pues va a ser llenada a través de el Dropbox, que lo tendríamos que abrir desde el escritorio para que cuadrara con todos los macros que tiene. Entonces se haría desde aquí. En este caso, para no modificar la base, vamos a hacerlo con un ejemplo. Entonces la copié y la saqué aquí al escritorio, la abrimos. Es importante que la primera vez que la abran probablemente les salga un cuadro amarillo en la parte de aquí arriba sobre el contenido. Entonces importante habilitar el contenido, porque ese contenido es el macro que nos va a dar la ubicación de nuestros datos. Entonces en la parte aquí inferior izquierda encontramos tres hojas. Solo nos vamos a desenvolver en la que se llama variable, que es donde vamos a insertar los datos. La hoja listas no se va a tocar para nada porque es la base, y la hoja 1 tampoco, porque serán los resultados. Entonces podemos estar alterando algo y solo nos vamos a desenvolver en la hoja variable. Todos tenemos un código consecutivo. En este caso voy a poner un ejemplo, por ejemplo, del mío. Una identificación. Voy a hacer este proceso con un ejemplo para que sea más rápido el video y entiendan la dinámica del llenado de la base. Entonces tenemos una identificación, una edad, una fecha de nacimiento. Tenemos que estar pendiente de estos cuadros que nos dan, por decir así, el formato universal para insertar la información, que en este caso sería día, mes y año. Entonces ponemos la raza. Nos vamos a dar cuenta que en ciertos recuadros va a salir esta pestaña que está aquí. Entonces, si nos dimos cuenta, en los cuadros pasados no pasó esto. En estos que tengan la pestaña, lo más aconsejable es utilizarla y así evitar errores. En este caso, por ejemplo, digamos afrodescendiente, en sexo nos vuelve a salir la pestaña. Entonces, importante en los cuadros que tengan la opción de pestaña, utilizarla para evitar errores. Lugar de procedencia en mayúscula, la ocupación, en servicio de tomas de datos. Entonces volvemos a la pestaña, digamos que está en la observación, el número de historia clínica, la dirección. Entonces recordemos que esto es un ejemplo para que sea más rápido el video. En estrato social de residencia, entonces encontramos otra vez la pestañita. Es algo sencillo, pero evitamos errores. Recordemos los cuadros que nos indican ciertas guías para facilitar el llenado de los datos. Si tal vez no permite que se vea muy bien la información que nos están pidiendo, pueden venir aquí y ampliar un poco. Importante, los recuadros que no tengan las pestañas para generar las opciones. La información que vamos a insertar, si no son números, o sea, si son letras, que sea toda en mayúscula. Entonces, por ejemplo, aquí el paciente. Importante tener a la mano el formato de captación, bueno, para la información, y los demás para clínicos y seguimiento que se le hicieron al paciente, ya sean PDFs descargados o si directamente lo están viendo desde la página de Higuera, pero tenerlo todo en la mano para que no se puedan confundir los datos. Entonces esta parte se llena con el formato de captación.
Aquí pues dependiendo los paraclínicos que se le hicieron al paciente, en este caso digamos que le hicieron Gram y también se le hizo urocultivo. Aquí encontramos otra fecha, entonces digamos que consultó urgencias el 24 de noviembre de este año. Aquí en caso de que haya ingresado a otro servicio, bueno, se pondría la fecha, en este caso pues no. ¿Qué otro servicio? Entonces especificaríamos si ingresó a hospitalización o a UCI, pero pues si no ingresó a otro servicio se dejaría eso en blanco. Fecha que ingresó al estudio, entonces que la recolección de datos se hizo el 25 de noviembre, el presente, y a qué horas, que fuimos digamos a las 10 de la mañana, o bueno, a las 3 de la tarde. Entonces recordemos, aquí nos va a decir formato 24 horas y cómo llenar el tiempo. En cuanto a la anamnesis, bueno, se puede escribir sí, no, utilizando la pestaña, o ustedes mismos escriben todo en mayúscula. Por ejemplo, si escriben otra cosa que no debe ir ahí, botar error la base de datos. Entonces precisamente por estas cosas es mejor hacerlo con las pestañas. En caso de que haya otro síntoma o ustedes nos noten, pues escribirlos. En este caso digamos que tenía delirio, si no pues no escriben nada. El tiempo de evolución, todo esto ya con el formato de captación. Otros síntomas, si no tiene pues se dejaría en blanco. La tensión arterial sistólica, entonces que estaba en 130, la diastólica en 85, una frecuencia cardíaca de 78, solo los números. No vamos a poner latidos por minuto ni veces por segundo, por minuto tampoco. Frecuencia respiratoria de 18, la temperatura de 37,4. Importante, si salen los cuadros es importante que los lean. En este caso nos dice que el signo para separar los decimales va a ser la coma, entonces no se pone el punto porque a la hora de analizar los datos puede generar errores. El índice de masa corporal lo sacan. Bueno, pongamos un ejemplo. Aquí vuelven a darnos opciones. Todo esto lo ven ya en el formato de captación previamente que se hizo. No hay otro síntoma. Ya aquí nos vamos a los paraclínicos. Ya les había mencionado si los tienen en PDF, si los copiaron del SAP, si están directamente viendo los de Higuera, de cualquier forma, pero importante no confundirlos. Y entonces encontramos el pH, que puede estar, pongámosle aquí en 6. Sedimento, pues lo que les refiera a los paraclínicos, en este caso digamos que es abundante. Un aspecto turbio. Aquí simplemente transcriben lo que les generó el examen general de orina. Entonces vamos a saltarnos, voy a llenar este campo para ahorrar un poco de tiempo en el video. Bueno, ya aquí como vemos se llenó esta sección. Nitritos, cristales, eritrocitos, leucocitos, todo lo que reportó el examen. La fecha es importante. Otra vez el formato que siempre se manejó, días, mes y año. Y ya entramos entonces a la parte del gram. Si arriba tienen que estar llevando una coherencia, si arriba se puso que sí, que el paciente tenía un reporte de gram, pues precisamente este espacio se va a llenar. Si pusieron que no tenía reporte de gram, pues precisamente esto se saltaría porque no se hizo. Pero entonces pusimos que sí, que se le hizo gram y urocultivo. Entonces, ¿tiene reporte de sedimento urinario? Sí, sí se le hizo. El resultado en este caso, pongámosle que fue presencia de bacterias mayor a 1 por campo. ¿Qué morfología tuvo? Entonces vamos al gram. Digamos que en este caso fueron cocos.
cocos sean positivos, entonces positivo. En el caso de que se identifique otro organismo, pues aquí lo haría, que aparte de cocos tenga diplococos, por ejemplo, pero en este caso digamos que no. La fecha de la toma, que se le hizo digamos el 26 a las 26. Listo. Exactamente lo mismo pasa con el urocultivo. Entonces, si tiene reporte de urocultivo, entonces decimos sí o no. Arriba dijimos que sí, por lo tanto debe tener. El resultado pues fue positivo. Vemos que se hizo también el mismo 26. Se aisló, pongámosle estreptococo del grupo B. Otro en el caso de que si la lista que tenemos aquí no coincide con el microorganismo aislado, pues no pondríamos nada y se llenaría en el otro el microorganismo. Y si tiene reporte de antibiograma, que lo más probable es que sí, entonces por ejemplo aquí sí tiene. ¿Qué antimicrobiano fue? Entonces aquí tenemos una lista y en el formato de captación recordemos que hay un cuadro donde tenemos la lista de antibióticos y su respectivo código. Como en la tabla tenemos los antibióticos con su respectivo código, empezando por las familias. Ejemplo, si al paciente se le dio ampicilina, entonces sería el primer número el 1 de la familia de la penicilina y sería el código 3, ampicilina. Entonces el código que se usaría sería el 13. Ejemplo, también se le hizo que en este caso dio que era sensible con un mic. Dice que todo pegado y que no se use espacio. Por ejemplo, aquí el mic es menor a 2 picogramos por mililitro. Entonces también se le hizo a otro antibiótico, ejemplo, a la cefazolina. Entonces vamos que es de la familia de cefalosporinas, que es el código 2, y la cefazolina es el código 1, entonces sería el 21. Entonces usaríamos el 21, se llenaría lo mismo, ¿no? Que este fue resistente. Y así para el manejo de los códigos del antimicrobiano. Bueno, en caso de que sea un hongo, entonces ejemplo, se le hizo al fluconazol. Entonces fluconazol es un antifúngico, que sería el código 9, y es el código 1, entonces como tal sería el 91. Entonces buscaríamos el 91 y ese sería el que se pone. Bueno, entonces aquí ingresarían los antibióticos a los cuales se le hizo el antibiograma, el código, el estado y el MIC que reportaría. Pasando ya para clínicos adicionales, entonces si tienen esto, el PCR, la creatinina, el BUN, el BCG, el hemograma, entonces se llenaría toda esta parte simplemente transcribiendo los datos. Voy a llenar esto y ya regresamos con el video para hacer que no quede tan largo. Bueno, listo, entonces simplemente se transcriben los números. En caso de que no tengan ciertos resultados, ejemplo, para clínico que no tenga BCG, pues se deja en blanco. Si tiene reporte de hemograma, si no, si tiene, pues se llenaría, se transcribe. Ya entramos aquí a análisis y plan terapéutico, entonces la impresión diagnóstica de urgencias, pues ejemplo que sea una IU alta. Si hay otra impresión diagnóstica se escribe, todo en mayúscula, recordemos, si no, no. ¿Qué antibiótico recibió? En caso, aquí hay número 2, número 3, en caso de que esté recibiendo más de un antibiótico, y es la misma dinámica de los códigos. Entonces, por ejemplo, se le dio ceftriaxona, entonces la ceftriaxona es una cefalosporina, por lo tanto es código 2, el primer número,
y la ceftriaxona tiene el código 7, entonces sería el código 27. Listo. Si tuvo otro antibiótico, si no, si durante el seguimiento del paciente se le hizo rotación antibiótica, entonces podemos decirle que sí, si se hizo rotación antibiótica. Se le cambió, no sé, a ciprofloxacino, entonces fluoroquinolonas es código 3 y el cipro es el código 1, entonces sería el 31. Y si se le rotó otros antibióticos, en este caso diríamos que no. ¿En qué día de hospitalización se le hizo la rotación? Digamos que el cultivo, el día 4 de hospitalización, con el cultivo se le hizo la rotación antibiótica. Antecedentes y comorbilidades, digamos que el paciente sí tuvo una IBU previa, en el último año tuvo más de 3 y en los últimos meses solo tuvo 1. El parcial de orina, si tiene, si no, si tiene. El GRAM también se le hizo, puro cultivo también. Al fin y al cabo se aisló, creo que habíamos puesto el estreptococo del grupo B. Otro no tuvo. Recibió tratamiento, sí. ¿Qué antibiótico? Entonces la misma dinámica. Entonces creo que se puso ceftriaxona, que es el 27. No se le dio más antibióticos. Ya pasamos a la sección de comorbilidades y aquí simplemente transcribimos. Si tiene diabetes, no tiene enfermedad renal crónica, si tiene hipertensión. Hacemos lo mismo. En inmunosupresión, por ejemplo, si es un paciente con SIDA o bajo tratamiento de radioterapia o se recibió algún trasplante, y también pues con la anamnesis. Índice de comorbilidad de Charlson, que está ahí en el formato de captación, simplemente llenamos. Tenemos que recordar que eso da un valor, entonces por ejemplo aquí sería 2, porque pues ahí ven en el cuadro, aquí suma 1, aquí otro, pues sería 2. Igual es prácticamente solo transcribir del formato de captación. Farmacológicos, entonces que si él tomaba un antimicrobiano, lo estaba tomando desde hace 3 meses y que digamos fuera automedicado, que el paciente le haya referido que no ha sido prescrito por un médico. Que cuál tomaba, no, que amoxicilina. Entonces lo mismo, vamos a la tabla y amoxicilina, entonces el primer número sería el 1, pueden escribirlo una vez, las penicilinas, y la amoxicilina se parte del código 4, entonces 14, para que no tengan que buscarlo. Que no, que solo tomaba ese antibiótico, entonces se deja libre. Medicamento no antibiótico de consumo crónico, entonces por ejemplo el paciente es diabético, entonces toma metformina, o si es aparte diabético es hipertenso, entonces toma losartán. Se llenan los demás medicamentos. Bueno, ya aquí en la parte de hospitalarios, entonces últimos 3 meses, fue retirada en las últimas 48 horas. Cuando estén un poco confundidos, que digamos aquí falta información, váyanse al formato de captación, porque es el formato de captación, en base al formato se hizo la base. Entonces ustedes están en hospitalarios y dice últimos 3 meses, pero ¿qué? Entonces si van al formato de captación, ahí dice ha utilizado sonda uretral por más de 7 días en los últimos 3 meses. A veces hay información que se escapa o que alguien borra sin querer, entonces tienen que tener el formato a la mano. En este caso, entonces lo usó. Como no usó, pues esto se dejaría en blanco, porque ahí dice fue retirada en las últimas 48 horas. No. ¿Usa sonda actualmente? No. Hospitalizaciones previas por IVO, sí tuvo. ¿Cuántas? Ejemplo, tuvo más de 3.
Hospitalizaciones por otra causa con uso de sonda, no. Y cuántos días de estancia hospitalaria. Entonces estuvo, digamos, más de 7 días ahí en la hospitalización. Llevamos antecedentes urológicos, entonces no traumáticos, no quirúrgicos, no tiene nada de esto. Bueno, ya estamos aquí en genitourinarios. Aquí, dependiendo si es hombre o mujer, vamos a llenar unas partes y otras no. Entonces, número de compañeros sexuales es un hombre, entonces esto también se llenaría. Sí. Micción precoital, pues no aplica, es un hombre, esta parte no aplicaría. Pareja sexual estable, sí o no. Presencia de secreciones no aplicaría. Síntomas vaginales no aplica. Prurito no aplica. Ardor, mal olor, sangrado normal. Bueno, ya en la parte de antecedentes sexuales, entonces vida sexual activa, entonces sí. Número de parejas sexuales en los últimos 2 meses 1. Cambio en los últimos 12 meses de pareja no. ETS tampoco en los últimos 12 meses. Antecedentes de higiene, entonces estreñimiento, digamos que sí. Prácticas sexuales, que se tenía sexo anal, entonces no. Es usuario habitual de pañal, no. Aseo genital de atrás hacia adelante, eso sería para las mujeres, aquí no aplicaría, no aplica. Retraso en la micción, que sí, a veces ha tenido. Los ginecostétricos son exclusivos de las mujeres, entonces como estamos frente a un hombre, entonces se dejaría en blanco, pero sin embargo, para que tengan en cuenta, entonces aquí sería llenar solo sí o no sobre los métodos anticonceptivos, la fecha del último parto, siempre día, mes y año, y si la paciente es posmenopáusica, sí o no, y listo. Por último, entonces encontramos la estancia hospitalaria. Al final, cuando ya se ha realizado el seguimiento del paciente, se ve si los días totales de estancia hospitalaria cuánto fueron, si el paciente duró 5 días hospitalizado, que si se trasladó a otro servicio, entonces ejemplo no se trasladó. Si de los 5 días que estuvo hospitalizado y como no se trasladó, los 5 fueron en observación. Si aquí damos la opción de que sí se trasladó, entonces tenemos que dividir si cuántos días estuvo en observación, cuántos en los otros servicios a los cuales se trasladó, y bueno, pondríamos la razón del traslado en caso de que se haya trasladado, si fue porque entró en choque séptico, algún paro o simplemente mejoría del estado general, entonces ahí pondríamos la opción. Si se presentó la muerte durante el episodio, entonces no. Tiempo total de la hospitalización hasta la muerte, en caso que no murió, pues se deja en blanco. Y la fecha en que se dio de alta. Entonces, por ejemplo, fue el 30 de noviembre. Que si se le hizo rotación de terapia antimicrobiana, entonces no. En caso de que la respuesta sea positiva, entonces ponemos la razón por esto. Si tal vez aumento el espectro por deterioro clínico, desescalonamiento por mejoría, o dependiendo del antibiograma se cambió el antibiótico, entonces simplemente seleccionamos el porqué y el código del último tratamiento que recibió, o sea, al cual lo cambiaron, o si recibió más de uno, pues ahí estarían las 3 opciones. Se pone si el paciente salió con manejo ambulatorio, pues en este caso digamos que no, el paciente no salió con manejo ambulatorio. Y otra cosa de antecedentes importantes fue que si el paciente tenía incontinencia urinaria, sufrió incontinencia urinaria, esta parte hace parte de los antecedentes, pero pues fue agregada a lo último y para no desescalonar la base se dejó de última, entonces no, el paciente no sufría incontinencia urinaria. Una vez hayan llenado todos sus datos y ya
esté completo, simplemente le dan al botón registrar, esperan un momento y listo, ya está la base lista para registrar a otro paciente. No es recomendable que se vengan aquí a hoja a ver si se puso el paciente, si les quedó bien, porque allí es donde se pueden producir los errores. Tal vez mueven simplemente, ejemplo, van a moverse y simplemente mueven aquí o seleccionan aquí y bajan y ya cambian un resultado. Entonces, para evitar accidentes, no vayan a la hoja 1, simplemente queden en variables. Ahora la hoja va a ordenar los datos, entonces no van a encontrar lo que acaban de ingresar. Simplemente dejen eso quieto y bandeen en la hoja de variable. Entonces ahí está el cómo se llena la base. ¿Alguna otra pregunta? Entonces dejaré el correo en la descripción para que se comuniquen si tienen alguna pregunta. Y ya, muchachos.